fue revisar un tema también de controversia en la neurocirugía. Es la evidencia de las estatinas en la hemorragia subaracnoidea, un medicamento pues prometedor, pero que a la luz de la evidencia de hoy cuenta con poco poder estadístico, como vamos a ver ahorita. La hemorragia subaracnoidea es muy importante, es una enfermedad muy común en la práctica diaria, afectando, estas estadísticas son de un estudio en Reino Unido, afectando cerca de 600.000 personas al año en todo el mundo. Es una gran causa de discapacidad y mortalidad, tanto por su presentación como por sus complicaciones inherentes. Es muy importante resaltar que es una enfermedad bastante discapacitante. Hasta un tercio de los sobrevivientes queda con un grado de dependencia después de la presentación de la hemorragia subaracnoidea y hasta un 20 o un 30% van a tener por el resultado neurológico según las escalas que tenemos validadas para medir el pronóstico del paciente. Entonces, en las complicaciones de la hemorragia subaracnoidea hay unos estados clínicos que se caracterizan, el vasoespasmo, que es uno de los principales que vemos en la práctica, una complicación bastante discapacitante que diría yo que es la responsable de todo ese déficit neurológico y el pronóstico malo que tienen algunos pacientes. También tenemos la isquemia cerebral tardía y infarto cerebral como presentación final de ese vasoespasmo, complicaciones también como resangrado, hidrocefalia, convulsiones, que también van a marcar un pobre resultado clínico en el paciente. Centrándonos pues en el vasoespasmo como pilar para hacer la prevención en el pobre pronóstico del paciente, entonces se han a lo largo del tiempo ideado varias estrategias farmacológicas para prevenir ese vasoespasmo, pero hasta ahora, a la luz de la evidencia actual, solo vemos que el nimodipino es el único que ha demostrado una buena evidencia en la prevención. No estamos hablando de tratamiento, sino en la prevención del vasoespasmo. Sin embargo, hay otras estrategias farmacológicas que se han puesto como candidatas allí por su fisiopatología y por su mecanismo de acción, y acá es donde entra el papel de las estatinas. Porque se ha visto que en estudios in vitro tiene un efecto muy importante en antiinflamación y en un upregulation de la óxido nítrico sintasa en las células del endotelio para facilitar esa relajación del músculo liso arterial de los vasos cerebrales. Si vemos acá en la vía del acetil-CoA, en esta parte que es donde actúan las estatinas, no se va a dar esa catalización de ahí y ese precursor de ácido mevalónico es lo que va a caracterizar esas propiedades neuroprotectoras. Regula la función vasomotora del endotelio, o sea, ayuda a relajar el endotelio, incrementa la actividad fibrinolítica en el endotelio para que no haya tanta vasoconstricción, reduce el potencial trombogénico, inhibe la activación plaquetaria y suprime la respuesta de las citoquinas durante la isquemia cerebral. Todos esos efectos podrían ayudar a prevenir el vasoespasmo, pero se ven solamente hasta las 24 horas de administración de la estatina. Entonces, a la luz de esos efectos que se vieron in vitro y estudios fase 2, hicieron este estudio, por allá en 2007 empezaron a reclutar los pacientes, el estudio se publicó en 2013, que es el STASH, que es como el estudio que más ha estudiado esa parte de las estatinas. Fue un estudio multicéntrico, fase 3, aleatorizado a doble ciego. Entonces, ¿qué preguntas se hicieron? Si en realidad las estatinas es una intervención farmacológica efectiva que pueda ayudar a mejorar esos desenlaces neurológicos a largo plazo en pacientes que se presentan con hemorragia subaracnoidea. Entonces, lanzaron varias hipótesis. La primera hipótesis es que en realidad las estatinas, aunque se demostró in vitro que funcionaba y que tenía sus efectos, en realidad en la clínica no se veía y los resultados seguían siendo pobres, pero la hipótesis alternativa que querían mirar los investigadores era que los reductores del colesterol, las estatinas, cuando son administrados tempranamente en pacientes con hemorragia subaracnoidea, sí mejoran los desenlaces neurológicos a largo plazo cuando se comparan con el placebo. Entonces, este estudio fue un estudio fase 3, aleatorizado a doble ciego, fue internacional, estuvieron muchos centros, incluso se centró principalmente en el Reino Unido, pero hubo muchos países que aportaron allí, incluso Colombia aportó pacientes en un centro.
El reclutamiento se hizo entre 2007 y 2013, ahí sí se hizo la autorización, con unos criterios de inclusión básicos. El paciente tuviera una hemorragia subaracnoidea confirmada, sea por angiografía, por angiotaco, por angioresonancia, que los pacientes tuvieran entre 18 y 65 años y entre las primeras 96 horas del sangrado, dado que para aprovechar ese potencial farmacológico que tienen las estatinas. Los criterios de exclusión fueron más amplios: pacientes que tuvieran con terapia estatina previamente, pacientes embarazadas, que de entrada el pronóstico de supervivencia fue ominoso, que entraran con una clínica mala, falla renal o hepática, pacientes que no eran independientes antes del sangrado, o sea, que tuvieran cierta dependencia neurológica, pacientes alcohólicos con tabaquismo, pacientes de difícil seguimiento, dado que necesitábamos seguirlos hasta 6 meses posteriormente, pacientes que estuvieran con terapia anticoagulante, con otros medicamentos que interferieran en ese metabolismo de la simvastatina, de la estatina, que era la amiodarona, el amlodipino, el verapamilo o inhibidores de la CYP3A4, y enfermedades que amenazaran la vida. El diseño, entonces, los pacientes fueron asignados uno a uno a recibir simvastatina 40 miligramos o placebo. Los pacientes iban a recibir la intervención por un periodo de 3 semanas, 21 días, y la dosis de la estatina era una tableta cada día, o sea, cada 24 horas por vía oral, pero si el paciente, el estado neurológico no le permitía recibir la vía oral, se la administraban por sonda nasogástrica. Entonces, ¿cuáles fueron los desenlaces? ¿Qué quisieron mirar los investigadores? Entonces, el desenlace primario fue el ranking scale modificado, medido a los 6 meses, pero la dicotomizaron, diciendo que un ranking scale modificada de 0 a 2 era un desenlace favorable a los 6 meses y que desfavorable era una escala de 3 a 6. Esta escala, como vemos acá, como la dicotomizaron ellos, veíamos que 0 es pacientes que quedan sin síntomas, 1, discapacidad no significativa, pacientes que seguían siendo independientes, y la 2, algo de discapacidad leve, pacientes que al principio tendían cierto grado de dependencia, pero que al pasar del tiempo lograban a volver a ser independientes de sus actividades. Los desenlaces secundarios: mortalidad también a los 6 meses, déficit isquémico tardío o vasospasmo con déficit neurológico que haya requerido un manejo de rescate, sea intraarterial o con otras intervenciones desde la UCI. También el requerimiento y la estancia en UCI, pacientes que entraron en sepsis, el destino al alta, sea la mortalidad, sea la casa, centros de rehabilitación, y la calidad de vida medida por esta escala a los 6 meses también. Entonces, en el diseño del estudio, al final se aleatorizaron 803 pacientes, quedaron para aleatorizar en cada brazo, 391 fue el grupo de simvastatina y 412 fue al grupo placebo. En la tabla de las variables sociodemográficas vemos que las variables fueron muy homogéneas, la edad en ambos grupos fue muy parecida, el estado neurológico al ingreso también lo fue. La mayoría de los pacientes entraron con un buen estado neurológico, un WFNS de 1, casi la mitad de los pacientes. Pero lo que se vio y lo que posiblemente modificó los resultados del estudio fue que la mayoría de los pacientes se presentó con un Fisher de alto grado, 3 o 4, o sea, el sangrado fue importante en esos pacientes, la magnitud del sangrado. El diagnóstico lo hicieron en la mayoría de los casos con angiotac, por ser el estudio pues más disponible, más rápido, menos invasivo. Y la localización más frecuente de los aneurismas fue la comunicante anterior. La terapia endovascular se localizó como la terapia principal en que los pacientes fueron tratados, más o menos 2/3 de los pacientes, mientras que el clipaje ocupó solo 1/3 de los pacientes en el tratamiento del aneurisma. Entonces, ¿qué resultados tuvieron? Entonces, a los 6 meses, después de aleatorizar a los pacientes y de darles la intervención, miraban quiénes tenían un desenlace favorable, o sea, un ranking scale de 0 a 2. Vieron que era 271 en el grupo de simvastatina y 289 en el grupo placebo. Eso en las
razones de prevalencia, ¿en qué se tradujo? Ajustado por edad y por el estado clínico del paciente, en un OR de 0.97. Hasta ahí podemos decir que era un factor protector entonces de la simvastatina. Sin embargo, el intervalo de confianza fue entre 0.75 y 1.25, pasando la unidad, por lo tanto fue estadísticamente no significativo. Y el desenlace favorable al alta, o sea, inmediatamente después de la intervención en que el paciente saliera del hospital, un 60% en el grupo de simvastatina y un 62% en el grupo de placebo tuvieron desenlace favorable al alta, o sea, fue muy homogéneo, ninguno tuvo ventaja allí. Esto para graficarle lo mismo que dijimos en la diapositiva pasada, los pacientes que tenían un ranking scale de 0, 1 y 2, que es el azul, el naranjadito y el verde, fueron muy homogéneos en ambos grupos, tanto a los 6 meses como al alta. Fue estadísticamente no significativo. El Kaplan-Meier, para mostrar la mortalidad también a los 6 meses, vemos que si vemos la tabla, la gráfica, el grupo placebo tuvo un poquito más de mortalidad comparado con el grupo de la estatina, sin embargo, con una P estadísticamente no significativa. En la parte de los desenlaces secundarios, tenemos la terapia hipervolémica extendida, que fue una donde hubo diferencia, donde hubo algo de diferencia, siendo el placebo requiriendo un poco más de esa terapia extendida en la UCI. Sin embargo, el día total de estancia en UCI, allí no hubo diferencia estadísticamente significativa, solamente en la terapia hipervolémica extendida. El ranking escala modificado, otra vez decimos lo mismo, fueron muy parecidos en ambos grupos. Esta tablita se las traigo porque, aparte del desenlace neurológico, ellos también quisieron mirar cómo se comportaba bioquímicamente los paraclínicos, hablando de colesterol en los pacientes. En la base de línea vemos que los pacientes tenían unas mediciones de colesterol total y de LDL muy parecidas al ingreso, y que al día 9-12 el grupo el grupo que fue aleatorizado con las estatinas mostraron un descenso estadísticamente significativo del colesterol total y del LDL. O sea, la estatina sirvió para bajarles el colesterol pues, a los pacientes que fueron aleatorizados en ese grupo. Entonces, hicieron un análisis post-hoc para mirar entonces si de pronto la adherencia a la intervención, los pacientes que se tomaban o no se tomaban el placebo o la estatina, eso iba a intervenir en los resultados. Y miraron entonces que los pacientes con una adherencia completa fueron 496. Esos fueron a este análisis post-hoc, y lo que miraron fue que un OR de 1.13, pero sin embargo con un intervalo de confianza que pasaba la unidad con una P estadísticamente no significativa. Acá lo vemos también en la gráfica, la distribución del ranking escala de los 6 meses para los pacientes que fueron totalmente adherentes al tratamiento, y vemos que no hubo una diferencia significativa entre ambos grupos, tanto en el grupo de la estatina como en el grupo placebo. Hablando de los eventos adversos, se reportaron solo 44 eventos adversos, 23 en el grupo de simvastatina y 21 en el grupo placebo. Fue muy parecido. 18 pacientes tuvieron resangrado, 11 pacientes en el grupo de la estatina, 7 pacientes en el grupo placebo. También no hubo una diferencia pues, muy significativa. Y 64 pacientes presentaron infarto cerebral. 31 pacientes en el grupo de estatina y 33 en el grupo placebo. O sea, no se encontraron diferencias en eventos adversos en ambos grupos. Eso nos dice pues que la intervención con simvastatina, independiente de si sirve o no, es segura administrar. Entonces, el análisis prealeatorización falló en demostrar algún beneficio de la simvastatina en algunas variables examinadas que tuvieron en cuenta, por ejemplo, la edad, el estado clínico con la WFNS, la ventilación, el estado de ventilación al ingreso, si el paciente entró de una intubado o no, el Fisher y la localización del aneurisma. Y vemos, por ejemplo, que ninguno de ellos fue estadísticamente significativo, que ninguno de ellos, ninguna de esas partes clínicas que se miraron antes de la aleatorización tuvo que ver en los resultados. Ninguno afectó los resultados, ni la edad,
ni que el paciente haya entrado intubado de una, ni la forma en que se trató el aneurisma, ni la edad del paciente. Antes de ese estudio, ellos habían mirado la literatura, habían investigado qué estudios había previo a ese, habían unos estudios, unos ensayos clínicos, pero esos ensayos clínicos carecían mucho de muestra. Eran estudios con muy poquita muestra. Si vemos, tenía un OR que eran estadísticamente no significativos y por ello pues han fallado pues y tuvieron poco poder estadístico. Por eso es que se quería hacer el STASH con una mayor muestra para ver si encontraban pues algo de significación estadística. Entonces, en la discusión del estudio, decían entonces que la simvastatina segura no aumentaba los efectos adversos comparado con el placebo, que en realidad disminuían el colesterol, que es su principal pues, mecanismo de acción, pero no ofrece beneficios en el pronóstico neurológico de los pacientes. Hubo una pérdida de seguimiento solo del 3% de los pacientes y en el análisis post-hoc, cuando se comparó los pacientes que habían completado todo el tratamiento, tampoco se encontró beneficio de las estatinas. El medicamento se dio tempranamente, no hubo problemas en esa parte, todos los pacientes se les dio el tratamiento antes de las 96 horas, como se vio en el diseño del estudio. Entonces, los estudios fase 2 que habían antes y otros que se han hecho, se ha visto una mejoría en los parámetros de flujo sanguíneo cerebral, velocidad de flujo de las arterias cerebrales y autorregulación en esa parte de la compliance y de la circulación cerebral. Esos estudios fase 2 dicen que sirven, pero se vio en este estudio que no. Existe la hipótesis de que de pronto dosis más altas, como por ejemplo dosis de simvastatina 80 miligramos, pudiese mejorar esos efectos esperables. Sin embargo, tampoco se han hecho estudios de seguridad para mirar si esta dosis en realidad aumenta efectos adversos. Hubo un alto porcentaje de los pacientes con sangrado denso, como lo habíamos dicho. 80% de los pacientes al ingreso tenían un Fisher 3 o un Fisher 4, una hemorragia densa, y acordémonos que estos pacientes tienen mucho más riesgo de vasoespasmo, por eso es que esto puede haber sido un factor que explicara la falla de la simvastatina en demostrar desenlaces favorables. Limitaciones del estudio, pacientes no adherentes, el abandono, que fue solamente del 3%, y la limitación de la dosis, que solo lo hicieron con 40%. Mencionaban estas limitaciones, sin embargo, al parecer estas limitaciones no influyeron mucho en los resultados del estudio. Entonces, el STASH, como conclusión, falló en demostrar algún beneficio de la simvastatina en pacientes con hemorragia subaracnoidea, hablando pues en desenlace neurológico. Y aunque la simvastatina es segura, a la luz de las guías actuales no se recomienda usar de manera rutinaria. Tanto en la guía de la AJA no se recomienda, en la guía europea tampoco la recomiendan, y en la guía japonesa las mencionan como algo que está en estudio, pero tampoco la recomiendan. Sin embargo, esas guías son viejas, son del 2012, entonces hay que esperar que nos trae en la nueva actualización de las guías. Como vieron que el STASH falló en demostrar algún beneficio de las estatinas, en el 2019 quisieron hacer un metaanálisis, una revisión sistemática de la literatura de todos los ensayos clínicos aleatorizados que se hayan hecho para mirar si en realidad, si encontraban de nuevo alguna diferencia, algún beneficio de las estatinas, dado que en serio prometen mucho, fisiológicamente prometen mucho. Entonces hicieron este metaanálisis, hicieron una búsqueda en PubMed, en Bayesian Cochrane. Los pacientes fueron ingresados al estudio con hemorragia subaracnoidea, quienes fueron tratados con estatina, miraron los desenlaces como vasoespasmo, esquema cerebral tardía, mortalidad y discapacidad, y al final de todo se incluyó 13 estudios, 776 pacientes en el grupo de las estatinas y 821 pacientes en el grupo placebo. Entonces acá vemos que al final solo incluyeron 3 estudios. Entonces, uno de los principales desenlaces que quisieron mirar fue el del vasoespasmo. Entonces, vemos acá que en la mayoría de los estudios previos, todos los resultados, todos los RR, eran estadísticamente no significativos, todos, aunque la mayoría tenía un RR en rango de factor protector, todos pasaban la unidad. Pero ¿qué pasó cuando se hizo ese metaanálisis? Cuando se aumentó la muestra, se vio esto.
un RR de 0.77 con un intervalo de confianza del 95% que iba entre 0.64 y 0.93. Entonces, ¿qué pasó acá? Nos dio estadísticamente significativo. Entonces, vemos que aumentando los pacientes, aumentando la muestra, estamos empezando a tener un poco más de poder estadístico. Entonces, de pronto lo que nos hace falta es muestra. La otra variable que fue isquemia cerebral tardía, fue de 0.76 el RR, o sea, las estatinas se comportan como un factor protector para un déficit neurológico por isquemia cerebral tardía con un intervalo de confianza que no pasa a la unidad y es estadísticamente significativo. ¿Qué pasó con la isquemia cerebral tardía inducida por vasoespasmo? También fue un RR de 0.49 con un intervalo de confianza entre 0.3 y 0.7 que no pasó a la unidad, por lo tanto fue estadísticamente significativo. ¿Qué pasa con la mortalidad? También tuvo una diferencia estadísticamente significativa con un RR de 0.73, siendo las estatinas entonces un factor protector para reducir mortalidad en los pacientes con hemorragia subaracnoidea. Entonces, esta revisión sistemática y metaanálisis, los resultados sugieren que la administración de estatinas a pacientes con hemorragia subaracnoidea reducen mortalidad, reducen la incidencia de vasoespasmo cerebral e isquemia tardía. Esos efectos pudiesen darse gracias a esos efectos antiinflamatorios y reguladores angiogénicos y neurogénicos que vimos al principio de la presentación, pero sí necesitamos más estudios para esclarecer entonces si este efecto tan ambiguo, dado que los estudios y los ensayos, necesitamos más muestras, necesitamos aumentar la potencia estadística, porque en realidad parece ser un medicamento muy prometedor. Entonces, a modo de conclusión, el sustrato bioquímico y fisiológico de las estatinas las hacen en realidad buenas candidatas para prevenir el vasoespasmo. Es un medicamento barato, es un medicamento disponible que solo se administra una vez al día. Los estudios previos carecen de potencia estadística, carecen de muestra. Esa es la principal crítica a los estudios. Los estudios recientes, como vimos en este metaanálisis, reivindican las estatinas en su papel para el mejoramiento del pronóstico neurológico de los pacientes. Las guías no recomiendan el uso rutinario, pero sabemos que las guías son viejas. Las guías de la AJA, de la Sociedad Europea y de Japón, que son las principales, son hasta de 2012. Necesitamos esa actualización. Sin embargo, la seguridad del medicamento, de las estatinas y sus potenciales beneficios pudiesen cambiar ese paradigma del manejo de la hemorragia subaracnoidea y la prevención del vasoespasmo, y por ende mejoraríamos mucho los desenlaces neurológicos de nuestros pacientes. Eso fue todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, algún aporte? ¿Qué experiencia tienen con las estatinas? Hola Cristian, ¿sí me escuchas? Sí, doctor. Bueno, aquí hay varias cosas que analizar. Es evidente que en esta búsqueda que se está haciendo de buscar nuevos medicamentos para el control del vasospasmo, que es la principal causa de muerte de los pacientes con hemorragia paranquial, encontrar unas estatinas. El estudio está, eh, bueno, quisiera hacer un comentario. En el mundo actual comenzamos a ver una gran cantidad y una gran producción literaria de los países orientales, algo que no teníamos hace algunos años. Hay una cierta opinión de que esos estudios procedentes de China y de los países orientales, excepto Japón, sufren algunos cuestionamientos por la medicina occidental, por Europa y por Estados Unidos. Sin embargo, hoy se considera en un estudio que leí hace poco que el 50% de la producción literaria del mundo es de Oriente. O sea, cada día toma más vigencia los estudios realizados en China, en Japón, Corea. El desarrollo que se está teniendo de la medicina en esta parte del mundo va a una velocidad mucho más acelerada que la que tiene Europa, es más conservadora en el manejo de las cosas, y Estados Unidos. Hay áreas específicas como la endoscopia de columna, por ejemplo, que está muchísimo más desarrollada en Oriente que en Europa y en los Estados Unidos. De esa forma vemos un metaanálisis
que fue realizado por orientales, un metaanálisis que si bien muestra, Cristian, cuando se hace el estudio multivariado, y tú ves que si bien se inclina hacia el lado del beneficio que tienen las estatinas, entre más cerca esté al 1, evidentemente su impacto es menor. En este estudio multicéntrico se demostró que las estatinas sí tenían un beneficio protector sobre, sobre el vasospasmo. Sin embargo, en el estudio STASH se demostró que no. Es un estudio metodológicamente prospectivo, un estudio que aleatorizó el grupo de exposición y el grupo de no exposición. Los resultados no fueron significativos en la protección de la hemorragia del isquemia cerebral tardía, que es así como se llama hoy. Pues, yo no sé por qué, pero es el término que han utilizado para denominar vasospasmo. Ya no sé si no les gusta tanto ese término, pero el tema de allá hoy es isquemia cerebral tardía. Pero bueno, tema semántico ahí. De alguna forma, eh, yo creo que hace falta un estudio prospectivo, aleatorizado, que realmente nos saque de esa duda si realmente existe. Lo que bien dices tú es cierto, las guías actualizadas de la AJA, que también es una cosa cuestionable porque la Sociedad Americana de Cardiología nos termina haciendo los protocolos de manejo a neurocirugía, pero es cierto. Por ejemplo, el protocolo de manejo en hemorragia intracerebral hipertensiva, el que seguimos es el de la AJA, no el de la Sociedad Americana de Neurocirujanos. Estamos esperando que la AJA nos haga el protocolo de hemorragia subaracnoidea. Yo sí creo que hace falta más estudios que permitan esclarecer esto. Sin embargo, es una alternativa. Es un estudio multicéntrico, multivariado, que demuestra ya alguna superioridad de la estatina sobre los controles, y ya eso es un dato bastante importante. Pero como todo en medicina hay verdades relativas, y esta es realmente una verdad relativa. Esa es la opinión que tengo yo de este tema. Por ahí sé que está Jorge, que es un especialista en el área vascular. No sé qué opinión le merece a Jorge este tema. Buenos días a todos. Sí, eso es cierto, doctor Romero. Eh, l- el poder ha sido relativamente débil en todos los estudios. Eh, lo que pasa es que esto es una enfermedad que es catastrófica si uno se pone a ver, hay muy poco, ¿cierto? Como dijo Cristian al principio, las limodipinas son las únicas que se han demostrado en la prevención y no tenemos más. Y la mayoría de nuestros pacientes, que lo escuché hace poco en un staff de aquí mismo, que es muy triste ver que un paciente sale de una cirugía muy bonita, va muy bien y en el día 7 o el día 10 el paciente pues queda hemipléjico o con un déficit permanente. Eso nos golpea a nosotros demasiado y no hay más. No hay más. Yo creo que el problema es ese, Oscar, que las guías de la AJA ya llevan prácticamente 10 años y es un tema en el cual no sé por qué no se ha profundizado, porque si tú te pones a ver, por ejemplo, en Stroke salieron las guías en el 2013, salió un update en el 2015 y en el 2018 hicieron las guías definitivas. O sea, casi que cada 2 o 3 años se están actualizando y esta lleva 10 años. Pero lo más probable es que se incluyan las estatinas en base a estos últimos estudios. Ahora, no se les olvide que desde el punto de vista estadístico, usted siempre puede encontrar una significancia aumentando la muestra, y esa es la razón. Cuando uno tiene estudio de cientos de pacientes, puede que estadísticamente no alcance la significancia, pero a medida que usted va aumentando pacientes, sí o sí, uno puede encontrar diferencias. Y de hecho eso lo hacen muchas personas que tienen intereses comerciales, por ejemplo, con un dispositivo o un medicamento, y es que hacen un estudio inicial y como ven que no encuentran significancia, pues entonces aumentan la muestra. ¿Hasta qué punto? Hasta que encuentren la significancia que a ellos económicamente les interesa. Eso también hay que tenerlo presente para esos análisis. Es así, Jorge. Es así como bien lo expresa. Entonces, de alguna forma, sin querer, obviamente,
desconocer los estudios que tienen procedencia oriental, pues nosotros sí tenemos como una cierta prevención con, con eso, pero realmente el mundo, en el 2019 que estuve en el Congreso Europeo de Columna, el, más del 50% de los estudios venían de China y de Japón. Yo creo que vamos a tener que adaptarnos a percibir la información que viene de allá y analizarla muy, muy rigurosamente, que no utilizar un aforismo ahí que no son cuentos chinos, pero, pero cada vez recibimos más información de ellos. Y en el mundo el 50% de la producción literaria médica ya es de China. Y tenemos que empezar a analizarla si realmente tiene la significancia médica que requiere. Y es muy lógico, Oscar. Es una anécdota. Ahora, pues antes de la pandemia estuve en Los Ángeles en una reunión, éramos solamente 5 personas, todo el mundo, y una de las personas que iba conmigo era de China. Cuando me preguntó que, pues, en dónde estaba yo, pues, yo le, pues, orgullosamente le dije que en el Instituto Neurológico, y me preguntó, bueno, ¿cuál es tu volumen? O sea, literal, o sea, ellos son supremamente respetuosos, pero prácticamente que se reía porque él estaba en un barrio que tenía 30 millones de habitantes, el barrio de él. Entonces él era el neurointervencionista de 30 millones, o sea, que hacer estudios allá, pues obviamente es mucho más fácil, ¿cierto? Es desproporcionada la relación de la población oriental con la occidental y posiblemente eso va a hacer que los estudios sean mucho más fuertes desde el punto de vista estadístico, sin duda. Lo que pasa es que ellos siempre han publicado, pero nosotros no incluíamos, nuestras lecturas son siempre americanas, tal como lo decías, pero sin duda el poder de ellos es gigantesco. Igual, yo estuve con el tema de la endoscopia en un hospital de ellos, y 3.500 camas, es impresionante. Son hospitales demasiado gigantes. Por acá está el doctor Andrés Rubiano. Bienvenido, doctor Rubiano. Es el actual presidente de la Asociación Colombiana de Neurocirugía, que va a tener próximamente. Andrés, bienvenido a esta reunión académica. Quisiéramos oír tu opinión respecto al tema de estatinas en el uso de hemorragia subaracnoidea espontánea. Hola, doctor Romero, muchísimas gracias por la amable invitación. Estaba oyendo los conceptos del doctor Jorge. La idea yo creo que pues es muy clara y los metaanálisis pues que últimamente se han publicado respecto al uso de estatinas pues todos vienen de China, como ustedes los mencionan, y obviamente pues tienen em, unas muestras importantes, pero obviamente tienen un poco de fallas desde el punto de vista metodológico por el nivel de análisis que se están haciendo de muchos de estos estudios, la integración. Y pues mucha de la evidencia de las estatinas es muy antigua, viene principalmente desde principios del año 2000, cuando empezaron a usarse como un posible neuroprotector. Los mecanismos pues han sido eh, muy estudiados, pero realmente no se tiene claro cuál ha sido el real beneficio de base. Se proponen diferentes tipos de efectos, pero pues si uno analiza todos estos metaanálisis a fondo, la mayoría muestran la tendencia, es una tendencia con respecto a la disminución de los episodios de vasoespasmo, pero realmente no generan mayor efecto sobre el desenlace final. Entonces, pues yo creo que es lo que ustedes venían mencionando y es que hay que tener en cuenta toda esta literatura, analizarla muy bien. El tema de los estudios hechos en China pues ha tenido mucha discusión a nivel internacional con respecto a la credibilidad que se puede dar, independientemente pues del número de pacientes, porque tiene que ver es con la parte metodológica. A veces no hay un apropiado proceso de ética institucional y, y nada, pues tener en cuenta que todos estos estudios, así tengan muchísimos pacientes, hay que leerlos con mucho detalle, aplicar los diferentes tipos de herramientas que nos permiten determinar la calidad de los estudios y, y tenerlo en cuenta a la hora de desarrollar los protocolos de manejo. Andrés, de forma rutinaria, ¿tú lo usas en la unidad de cuidados intensivos o todavía no lo has incorporado como a las herramientas que usas tú en estos casos de hemorragia subaracnoidea?
Realmente muchos de los pacientes a veces que tienen antecedentes de enfermedad cardiovascular, pues tienen de base su medicación. Como un efecto neuroprotector como tal, realmente nosotros no lo tenemos integrado. Como te digo, esto tuvo un boom alrededor del año 2004, 2005, cuando empezaron a salir muchos de los estudios que aparentemente tenían un beneficio. La mayoría de estos estudios eran clase 2, eran estudios pues que no tenían realmente un esquema pues apropiado para desarrollar evidencia clase 1. Y ha sido como muchos otros medicamentos pues que han tenido sus propuestas. En algún momento inclusive para trauma craneoencefálico empezaron a salir algunos estudios y muchos de los que más se han hecho pues se han hecho para el tema de hemorragia subaracnoidea espontánea. Hay pues metaanálisis desde esta época, muchos publicados en revistas, por ejemplo las de Stroke de la Sociedad Americana del Corazón, y recientemente pues como que se ha retomado por parte de la literatura china muchos de estos metaanálisis y se repiten. Obviamente cada vez se integran más estudios. Algunos estudios ya tienen una mejor estructura, pero siguen, si uno ve los forest plot de estos metaanálisis y de esas revisiones sistemáticas, realmente se ve pues que no, gráficamente no hay un efecto claro, simplemente existe una tendencia, y nosotros, por ejemplo, no lo tenemos de base en nuestro protocolo. Andrés, ¿por qué tienes alguna un concepto de por qué, digamos, todos estos protocolos de manejo los termina haciendo la AJA y de alguna forma no hay una intervención directa de la Asociación eh, Americana de Neurocirujanos? Casi siempre estos protocolos de manejo de esta patología, no sé si es que corresponden un poco más al ámbito de los cuidados intensivos, pero uno no ve una participación tan directa de la Sociedad Americana de Neurocirugía. De alguna forma también vemos el protocolo que hoy seguimos para ventriculitis, es un protocolo que, que se produjo por un consenso de expertos en los Estados Unidos y si uno revisa los participantes, no había ningún neurocirujano, casi todos eran infectólogos. Entonces, de alguna forma, estamos viendo que la patología neuroquirúrgica, eh, los protocolos de manejo son realizados por, por especialidades cercanas que trabajan ahí al lado de nosotros, pero realmente la mayoría de estos protocolos no son realizados por neurocirujanos. No sé si tienes una opinión diferente o compartes mi opinión. El tema con mucha de esta patología cerebrovascular y las publicaciones, por ejemplo, en algunas revistas que apoya la Asociación Americana del Corazón, es básicamente porque hay una muy fuerte presencia de neurología. En Estados Unidos, en la parte de cerebrovascular, hay un grupo muy importante de neurólogos que están dedicados de alguna manera a cuidado intensivo neurológico especializado en stroke, y también a algunos procesos inclusive de manejo endovascular. A diferencia de lo que se da en nuestro medio, donde en nuestro medio, por ejemplo, pues hay mucha más presencia de neurocirujanos en la parte de endovascular, también pues radiólogos. Y si tú ves muchos de estos últimos estudios que se han publicado en el Journal de Neurosurgery, en World Neurosurgery, que son de China, es porque en China no hay una presencia tan fuerte de los neurólogos en esta parte de cerebrovascular. Entonces yo creo que son también como características de quiénes son las personas motivadas, por así decirlo, al manejo del tema en cada una de las áreas. Y lo que tú dices es muy válido y viene algo que el doctor Carreño, que en paz descanse, que intercambiaba muchos con él y con los residentes, siempre defendió, y es volver a retomar desde la formación de nuestros residentes algunos temas clave relacionados con el tema de cuidado intensivo neurológico y que tienen que ver con patología neuroquirúrgica, por ejemplo, todo el tema de infecciones, todo el tema de vascular, el tema de trauma, porque realmente existe un papel importante en el cual nosotros podemos aportar y de alguna manera empezar a generar consensos que realmente pues validen toda esta información. Entonces, el grupo básicamente de la Sociedad Americana del Corazón tiene una presencia muy alta de neurólogos dedicados a este tema y son la mayoría de personas que lideran los consensos en Norteamérica. La Asociación Americana de Neurocirujanos pues tiene su grupo de cerebrovascular que está como
muy enfocado hacia el área de terapia endovascular, la parte quirúrgica, y de pronto el cuidado intensivo neurológico queda a un lado. Dentro de toda la asociación, el grupo más fuerte que tiene presencia desde el punto de vista Andrés, se de te cuidado perdió la... neurocrítico en Estados Unidos es precisamente ¿aló? ¿Me oyes ahí? Sí, Ay, es no, precisamente el de neuro. Sí, es el grupo que tiene más fortaleza de todas las subespecialidades en la Asociación Americana de Neurocirugía, desde la unión que se está trabajando con neurocrítico, es precisamente es precisamente el grupo de neurotrauma, porque la sección se llama sección de neurotrauma y cuidado neurocrítico. Inclusive cuando se hacen las reuniones, siempre hay un representante neurocirujano que es el oficial de enlace con la Asociación Americana de Cuidado Intensivo Neurológico y se trabaja muy de la mano. Esto, por ejemplo, casi no se tiene en la sección de vascular, no se tiene en otras secciones. Entonces yo creo que es un llamado a que si desde ahora nosotros podemos empezar a construir esos lazos para que nuestros residentes se vayan formando también en ese tipo de conceptos y podamos retomar todos esos aspectos de la patología que de pronto han quedado a un lado, pues lo podamos hacer. Este es un ejemplo muy claro de eso, de todo el tema de manejo médico del vasoespasmo, que a veces queda un poco de lado de presencia de neurocirugía. ok, Andrés, muy amable. No sé, el doctor Carlos Ruiz, la doctora Claudia Marcela, los residentes, la doctora Amanda, el doctor Ignacio González, algún comentario respecto a este tema en particular de las estatinas o el tema alterno que tuvimos aquí, que fue como el tema de la literatura china y el impacto mundial que está teniendo en todas las áreas, incluyendo la neurocirugía. Carlos, Amanda, Ignacio, algún comentario respecto a todo esto. No, yo no tengo ninguno. Muchas gracias. Carlos, Claudia, los residentes. Bueno, yo creo que la idea de hoy era revisar esta evidencia sobre las estatinas. Muchas gracias al doctor Rubiano por haber aceptado nuevamente la invitación. Creo que por ahora quedamos a la espera de un nuevo estudio prospectivo, aleatorizado, para definir la, el uso o no, la efectividad o no de las estatinas en hemorragia subaracnoidea. Y por ahora queda como en el libre albedrío del grupo de intensivistas que maneja cada institución decidir si lo usan o no, pero realmente aún carecemos de una evidencia sólida que nos permita decidir o afirmar categóricamente que realmente su uso está indicado. Bueno, muchas gracias a todos y que tengan un muy buen día. Hasta luego, muchas gracias a todos. Muchas gracias.